Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos, querida comunidad cristiana. A Cristo sabemos pues que la predicación de la verdad, del Evangelio y esta misión que tomó del Padre de venir a salvarnos, le costó la vida. Si al Maestro, Él nos va a decir, lo han perseguido y lo han calumniado, incluso llevarlo hasta la muerte, los discípulos no podemos esperar, ¿no? Cosas menores. Sin embargo, Él también nos va a alentar que no debemos temer para nada al que mata al cuerpo, pero no puede matar el alma. Y por eso es que nos invita a todos quienes lo seguimos, quienes somos cristianos, que lo que Él nos dijo en la oscuridad, lo repitamos en pleno día, que lo llevemos, que seamos luz para las naciones. Y lo que hemos escuchado al oído, lo proclamemos de lo alto de las casas para que las personas conozcan el amor de Dios, el deseo de Dios para con la humanidad, para su bienaventuranza, para su felicidad eterna. Obviamente guardando sus mandamientos, creyendo en Cristo y guardando sus mandamientos. Eso a la postre va a servir que todo aquel que lo reconozca abiertamente a Cristo ante el mundo, Él nos reconocerá y nos recompensará ante el Padre que está en el cielo. Y esto, lo que estamos aquí escuchando, de lo que Él nos dijo, lo que Él dijo a los apóstoles, es decir, hay una transmisión oral del mensaje evangélico y que luego ellos les pide que lo repitan. Hay una transmisión nueva, siguiente, oral. A eso se llama tradición. Tradición significa transmitir algo. Puede ser de manera oral o también de manera escrita. Recordemos que la iglesia, cuando nace, empieza a hablar, a predicar el evangelio a viva voz. Cristo no dejó ningún escrito, nada por escrito. Todo lo enseñó así a viva voz y lo fue almacenando, depositando en el corazón de sus discípulos, que a la postre vendría a ser la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18. Y así va dejando Jesús en los corazones de los miembros de la iglesia, en la iglesia. Y por eso es que la iglesia se va a convertir en la columna y el fundamento de la verdad, porque es ahí donde Cristo depositó la fe, lo que debíamos creer en los apóstoles, ¿no? Y va a decir lo que ustedes escucharon al oído, proclámenlo, llévenlo a las demás personas. Hay una sucesión ahí también, una sucesión apostólica. Recordemos que Jesús manda a los apóstoles para que estos vayan hasta los confines del mundo. Y obviamente ellos no llegaron a los confines del mundo, me refiero a los apóstoles, pero sí, luego los discípulos de los apóstoles y así sucesivamente. En el siglo XVI comienzan las grandes misiones, por ejemplo, hacia China, hacia Japón, hacia las Filipinas, hacia América, hacia el continente americano recientemente descubierto. Entonces, sí, no es que solamente fue para los apóstoles esta transmisión oral, no, fue para todos. Es más, durante siglos, casi 19 siglos, o hasta incluso acá en mi patria, el Perú, siglo XX, había muchos analfabetos, no podían leer una escritura. Por eso es que Cristo manda a predicar a viva voz. Entonces, y va a enviar al Espíritu Santo como garante y protector de que el Paráclito, el Espíritu de la verdad, también va a decir, para que guíe en la verdad plena a los apóstoles
y va este Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad cristiana, se va a encargar de enseñarnos y hacernos recordar lo que Cristo había enseñado, es decir, para tener la correcta interpretación, el correcto entendimiento de la revelación. Y esto lo vamos a encontrar aquí en el texto, en el Evangelio siguiente que les quiero anunciar y compartir. Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Está tomado el capítulo 10, versículo 24 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Beelzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, renegar ante los hombres no es solamente rechazar a Cristo como Dios y Salvador, sino también renegar de su iglesia, porque ha puesto a la iglesia para que ella sea la transmisora de la salvación que nos obtuvo en la cruz al derramar su sangre, para darnos los sacramentos de salvación como el bautismo. El que crea y se bautice se salvará. Hay que nacer de nuevo de lo alto, ¿no? Del cielo, del Espíritu y del agua, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 5. Entonces es la iglesia la que nos transmite este conocimiento de Cristo. Como decía, el mundo era analfabeto. Incluso cuando San Pablo va en sus misiones, en sus viajes misioneros, va llegando allí a Grecia y llega a esta comunidad de Berea y empieza a predicar a viva voz la tradición que él recibió de Cristo y de los apóstoles. Recordemos que San Pablo era judío fariseo y él perseguía a la iglesia. Cuando va camino a Damasco se le presenta a Jesús y se cae él de esta falsa idea que tenía de perseguir a la iglesia católica. Pero Jesús le dice: allá en Damasco se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús no le dijo nada ahí. Cuando llega, pasaron los 3 días ahí en Damasco, quedó ciego, llega Ananías, le impone las manos, le sana de esa ceguera, de seguir y perseguir a la iglesia, lo bautiza, y ahí tiene este nuevo nacimiento en Cristo. Y luego pasa varios días con los discípulos ahí en Damasco, y ahí de estos recibe la tradición. Seguramente muchos de ellos habían visto a Cristo Jesús nuestro Señor y le están transmitiendo las enseñanzas que habían recibido de Cristo. Y luego él, con ese conocimiento, de repente todavía no tan poco que digamos, porque él conocía las escrituras antiguas y pudo comprender con prontitud lo que le estaban enseñando a viva voz, él también va a transmitir. Y allí en Berea, eso es lo que está él haciendo. Estamos hablando de Hechos capítulo 17, si mal no recuerdo. Entonces, y los de Berea acuden al Antiguo Testamento
para comprobar si lo que Pablo estaba diciendo a viva voz tenía una concordancia con lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, si bien es cierto, hablaba del Mesías, no indicaba que se llamaría Jesús, que tendría 12 apóstoles, que nacería, digamos, que el nombre de la Virgen de la que nacería, ¿no? Entonces, todos esos datos no están. Y tampoco se enseñaba de que los paganos, o no se entendía esta comprensión de que los paganos también serían llamados a salvación y junto con los judíos a ser un solo pueblo. Entonces eso no lo entendían los judíos, como por ejemplo tampoco entendían que las tradiciones que tuvo el judaísmo desde tiempos de Abraham, como por ejemplo esta de la circuncisión, ya no iba a ser necesaria y por eso se convocó el primer concilio ahí en Jerusalén y se estableció la iglesia con la guía del Espíritu Santo, que la circuncisión y otras tradiciones antiguas judías ya no iban, sino que iba a prevalecer la tradición apostólica y cristiana y católica que en un momento más vamos a desarrollar. Entonces aquí está viva la tradición y por esa tradición se convirtieron los bereanos, ¿no? Vamos, continuemos. A ver, miren qué hermoso. Y aquí, lo que has oído de mí, dice el Señor, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en plena día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo. Y eso mismo es lo que va a hacer San Pablo, y se lo va a enseñar a Timoteo. Se lo va a enseñar a Timoteo. Miren cómo es que lo que el mismo Jesús hizo con los apóstoles, ahora San Pablo, apóstol, también hace lo mismo con la siguiente generación que le van a seguir, ¿no? A Timoteo, podría ser Timoteo ya la tercera generación. Estamos hablando de la primera generación, los 11 apóstoles, y luego van a agregar a Matías para que le suceda en el cargo a Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Entonces ahí encontramos la primera sucesión apostólica. Vamos a lo que San Pablo le dice a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí estamos hablando ya de 2 generaciones posteriores a Timoteo. Podríamos estar hablando de la 4ª, 5ª generación. Pero aquí la atención está en el oír, en proclamar la palabra de Dios a viva voz. Y a San Pablo, estamos hablando aproximadamente años 65, años más, años menos. Ya Pablo había escrito algunas cartas. La primera carta fue el primer documento neotestamentario fue la carta a los tesalonicenses. Pero antes no se había escrito nada y todo la iglesia lo venía enseñando a viva voz. Incluso cuando San Pablo escribe esta carta, como digo, aproximadamente año 51, todavía no se había escrito ningún evangelio. Los evangelios, de acuerdo a los historiadores bíblicos, nos dicen que aproximadamente años 60, 65 en adelante. Incluso el evangelio de San Juan podría datarse ya en la década del año 90 del primer siglo, imagínense. O sea, todo el evangelio de San Juan se seguía enseñando a viva voz, por tradición oral. Y no es que la tradición entrara en error, porque estaríamos diciendo que Cristo y que el Espíritu Santo no son Dios, no son las personas divinas de la Trinidad. Entonces, desde que Cristo asciende hasta la primera carta, ha transcurrido aproximadamente 20 años y todo se va enseñando a viva voz, oralmente. Esa es la tradición. Por eso Pablo, aquí en
en la segunda carta a Timoteo, cómo es que está haciendo notar dos cosas. La tradición apostólica, lo que se oye de viva voz, y que esta debe transmitirse a las siguientes generaciones. Y obviamente lo que dice aquí San Pablo encarga a hombres fieles, es decir, a obispos. Se tienen que ordenar nuevos obispos, que estos a su vez sean idóneos para enseñar también a otros. Obviamente también se enseñará a laicos, ¿no? Pero esta encargadura, este ministerio, corresponde al orden sacerdotal, a los obispos, ¿no? Por eso es que San Pablo lo ordena junto con el presbiterio a Timoteo, lo hace obispo. Solamente ellos son los primeros llamados a custodiar fielmente las escrituras y la tradición como magisterio. Ahora, esta tradición, algunos hermanos que se han separado de la iglesia van a decir que se puede corromper con los tiempos, pero la palabra de Dios, la misma escritura, los va a contradecir. Miren lo que nos va a decir el mismo San Pablo. Pero vamos a leer el contexto para que vean que se trata de la tradición apostólica y las escrituras. Ambas son palabras de Dios, ambas. No una es solo palabra de Dios, que podríamos decir la escritura. Palabra de Dios también es el fonema, la voz, el logos, como vamos a ver. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos, amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera. Para que se salvaran mediante la fe verdadera. Vamos a ver que esta fe verdadera no solamente viene por la escritura, sino también por la tradición, y fueran santificados por el Espíritu. Miren, nuevamente el Espíritu Santo, el garante, el protector de la iglesia, el que va a guiar a la iglesia a la verdad plena, el Espíritu que le va a enseñar y le va a hacer recordar todo lo que Cristo enseñó. Eso es lo que dice San Juan, capítulo 14 y capítulo 16. Versículo 14. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Con este fin los llamó mediante el evangelio que predicamos, subrayo, que predicamos, nuevamente tradición oral, tradición apostólica oral, y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, aquí concluye, aquí está la parte conclusiva, definitiva. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tradiciones, en otras traducciones, va a decir doctrinas, instrucciones, enseñanzas, pero que estas doctrinas, instrucciones o enseñanzas fueran solamente la escritura, eso es un error de traducción, porque lo correcto debió haber sido escribir tradiciones en vez de enseñanza, que es didaje, por ejemplo, ¿no? Didascalia, esas palabras, pero aquí tradiciones es paradosis, la misma palabra que se usa ahí en Mateo capítulo 15, o perdón, capítulo 23, o Mateo capítulo 7, cuando Cristo empieza a señalar a los fariseos que ellos, por su tradición farisaica, judía, han dejado de lado el mandamiento de Dios al descuidar a los padres por las ofrendas al templo y las otras tradiciones, el lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Jesús se lavaba las manos, obviamente, él seguía las tradiciones, pero no estas tradiciones inmorales que habían introducido los judíos. Entonces, no confundamos las tradiciones farisaicas, fariseas, de los saduceos y otros judíos con la tradición cristiana, porque aquí estamos viendo que San Pablo está diciendo que nos mantengamos firmes en la tradición oral, a viva voz, de palabra, y no solamente
de escritura, la epístola. No confundamos, el cristianismo tiene también su tradición y él va a decir, manténganse firmes y conserven. Y vamos a ver que sí se va a conservar. En un momentito vamos a demostrar con la patrística que sí se puede conservar. Y eso porque el Espíritu Santo es el garante de esto. Vayamos a esta demostración. Hay un libro que me he podido conseguir, es un libro, Obras Escogidas de Irineo de Lyon, y el texto que les voy a compartir no es de este libro, es de otra traducción, pero quiero hacer referencia a este libro para los hermanos evangélicos que pudieran escuchar, y es económico, y lo puedan conseguir. Vamos a mostrarlo acá, miren, aquí está, es un libro voluminoso, es grande, la editora, aquí está Ana Magdalena Troncoso, estamos tomando, ¿no? Y podríamos tomarlo como fuente para respetar los derechos de autor, editorial CRIE, pero hemos preferido tomar nuestras propias traducciones católicas. Ahí pueden comprobar que lo que estamos diciendo es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice San Irineo de Lyon, obispo, que fue discípulo de San Policarpo de San Juan el apóstol y evangelista. Entonces, estamos hablando ya de los padres apostólicos, y San Irineo va a morir aproximadamente año 198, siglo II. Y miren lo que San Irineo nos va a mostrar tan bellamente sobre la tradición y la sucesión apostólica. Empecemos con la tradición. Este libro, y está recogido del libro Contra los herejes. En el tercer libro, Exposición de la doctrina cristiana. Los herejes ante la escritura y la tradición. Nos dice, capítulo 2, numeral 1. Porque al usar las escrituras para argumentar, se está refiriendo a los gnósticos, era una herejía pseudo-cristiana, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o no de decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. Aquí hagamos un alto. Aquí están los gnósticos atacando a las escrituras, y ellos se van a quedar solamente con la tradición. Es a la inversa de nuestros hermanos separados de este siglo XX a partir de la Reforma Protestante. Ellos van a negar la tradición y se van a quedar con las escrituras, los hermanos protestantes. Los gnósticos es a la inversa. Continuemos. Y van a decir, no se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición, porque, según dicen, no se transmitiría la verdad por ellas sino de viva voz. Esto era una herejía. Y San Irineo la va a atacar. Y él va a decir, no es solamente la tradición, también son las escrituras, ¿no? Ambas. Y es lo que la Iglesia Católica ha venido enseñando por siempre. Por lo cual, Pablo habría dicho, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo. Y cada uno de ellos pretende que esta sabiduría es la que él ha encontrado, es decir, una ficción, de modo que la verdad se hallaría dignamente unas veces en Valentín, otras en Marción, otras en Cerinto, finalmente estaría en Basílides, etc. Miren, aquí está haciendo notar de que esta tradición, las enseñanzas, las interpretaciones de la revelación, le enseñaría en un caso Valentín, en otro caso Marción. Es algo parecido a lo que sucedió ahí nada más al poco tiempo de que Martín Lutero causa este cisma en la iglesia y va a formar su propia iglesia, su propia religión luterana, y él tan pronto va a ver cómo es que en vida se va a desligar Zwinglio, y también va a formar su propia tradición
protestante, mientras que, por ejemplo, Lutero va a dejar los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Zwinglio va a eliminar todos los sacramentos y luego, ya para los años 30 del siglo XVI, ahí encontramos a la iglesia anglicana, que también empieza a separarse de la iglesia, y luego van a salir los llamados reformadores, el calvinismo. Cada uno va interpretando la Biblia de diferentes maneras. Los anabaptistas van a enseñar que el bautismo de infantes no es válido y se va a desligar del resto de los protestantes. Y los luteranos, por ejemplo, los van a perseguir a muerte y causan muchas muertes entre los anabaptistas. Luego vienen los bautistas y luego vienen los restauradores de los reformadores protestantes, que son los mormones y los testigos de Jehová con los adventistas. Y así, ¿no? Cada uno, ahí tenemos a Lutero, a Calvino, los anglicanos, Joseph Smith, luego tenemos a Charles Taze Russell, cada uno así igualito como San Irineo nos está comentando, Valentín, Marción, Cerinto, ¿no? Cada uno empieza a hacer sus propias interpretaciones. Terminemos esta parte de que San Irineo nos está diciendo, pues cada uno de estos está tan pervertido que no se avergüenza de predicarse a sí mismo, depravando la regla de la verdad, ¿no? Que vamos a ver que también es la tradición y no solamente la Biblia. Cuando nosotros atacamos con la tradición, nos va a enseñar aquí San Irineo, con la tradición, no solamente con las Sagradas Escrituras, sino con la tradición que la Iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los presbíteros, ¿no? Se ponen contra la tradición. Es decir, los gnósticos se ponen contra la tradición verdadera que la Iglesia custodia, que nos está haciendo referencia a lo que San Pablo decía primero a los tesalonicenses y luego a Timoteo, ¿no? A Timoteo le decía, encarga esto a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga, ¿no? Que ellos custodien. Es lo que va a decir después acá, ¿no? En la segunda de los tesalonicenses. Manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Continuemos con San Irineo. Decíamos, cuando nosotros los atacamos con la tradición que la Iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los presbíteros, se ponen contra la tradición diciendo que tienen no solo presbíteros, ellos también decían que tenían presbíteros, sino también apóstoles más sabios que han encontrado la verdad sincera, ¿no? Porque los apóstoles habrían mezclado lo que pertenece a la ley con las palabras del Salvador. Y no solamente los apóstoles, sino el mismo Señor habría predicado otras cosas que provenían a veces del demiurgo, a veces del intermediario, a veces de la suma potencia, las creencias que tenían los gnósticos. Miren, que habrían mezclado, dice aquí San Irineo, atacando los gnósticos a la Iglesia, habrían mezclado lo que pertenece a la ley con las palabras del Salvador. Y eso es lo que los hermanos evangélicos nos acusan de que nosotros hemos hecho una mezcla de entre las Sagradas Escrituras con las tradiciones que han ido surgiendo, que la Iglesia iba dando en los dogmas y también, ¿no? Con algunas tradiciones de las iglesias regionales, que son solamente manifestaciones exteriores de la fe, las procesiones, el tener nuestras reliquias, pero que ya incluso en el Antiguo Testamento están las reliquias de José, sus huesos, o los pañuelos que los apóstoles, la ropa de los apóstoles, que la gente cuando ellos pasaban tocaban porque se sanaban. Entonces son reliquias. Todo esto es parte, es claro, se llaman tradiciones eclesiales, que forman parte de la gran tradición apostólica, esta tradición
de la que San Pablo, San Irineo nos están hablando y que Cristo transmitió. Continuemos. Entonces nos va a decir, ¿no? Y así nos acusan de que nosotros, pues, hemos hecho esta mezcla, ¿no? Esta mezcla, y que al final se corrompió la tradición, falso de falsedades. En cambio, ellos, o sea, los gnósticos, conocerían el misterio escondido, indubitable, incontaminado y sincero. Es lo que nuestros hermanos que se han separado de la iglesia, ellos dicen, no, nosotros hemos reformado la enseñanza, hemos restaurado la enseñanza desde los tiempos apostólicos y solamente nos quedamos con las escrituras, ¿no? Y por eso es que cuando ellos vemos que entre ellos mismos se contradicen, porque unos tienen bautismo de infantes y otros no bautizan niños, ¿no? Y luego miren cómo acaba aquí en esta parte San Irineo. Y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras. No, pácata, ¿no? Como dice el padre Luis Toro, ¿no? Pacatazo. Y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras. ¿No? Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso, pues, le ha sucedido a los hermanos evangélicos que enseñan variedad y diversidad contradictoria de doctrinas. No se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Algunos, por ejemplo, dicen que la segunda venida de Cristo va a ser antes de la gran tribulación, otros durante la gran tribulación y que los va a arrebatar para que no sufran la tribulación, y otros después de la tribulación. No se ponen de acuerdo, ni con la tradición, ni con las escrituras. Eso es, pues, es preocupante y es triste. Continuemos. Y aquí nos está hablando de la sucesión de los obispos. Vamos aquí, parte capítulo 3, numeral 2 del tercer libro. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma, la de Roma. ¿Y por qué la de Roma? Porque aquí le está dando el primado a Roma, ¿no? Fundada, dice, y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por los sucesores de los apóstoles hasta nosotros. Conserva la tradición, dice, la de Roma. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Cuando se refiere a los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, se está refiriendo, como lo dice aquí en este libro, Las Obras Escogidas, que se trata de un nombramiento que se le da honorífico, y es obvio, porque si bien es cierto, Pedro y Pablo estuvieron en Roma, como consta en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta de Pedro, y como también reposan los restos de ambos apóstoles ahí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, ¿no? Los de San Pablo, no recuerdo, creo que en Santa María la Mayor, no recuerdo en cuál de las otras basílicas está la de San Pablo. Por favor, si pueden comentarlo ahí, lo pueden agregar, por favor. Y entonces ahí están, el primado, porque ahí estuvo Pedro y ahí descansan los restos de Pedro. Entonces ahí está la sucesión apostólica, y por eso es que San Irineo le da esta trascendencia a la iglesia de Roma, constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición, lo que Pablo decía, manténganse firmes y conserven las tradiciones que les hemos transmitido a viva voz y por
y por carta. Y la fe anunciada a los hombres, ¿no? Por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Más abajo va a decir, ¿no? Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia. Aquí está hablando de un primado de la iglesia de Roma. Y esto así ha sucedido. Y hay un caso que el mismo Irineo fue testigo y partícipe que sucedió con las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias habían recibido, habían conservado la tradición judía de celebrar la Pascua el día 14 de Nisan, ¿no? Y el resto de la iglesia ya celebraba la Pascua el domingo de la resurrección. Entonces el Papa Víctor envía cartas de llamar a ponerse en orden bajo pena, bajo anatema de ser excomulgados. Y ahí hay una carta de Polícrates de Éfeso que quedó conservada en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, ¿no? En la que hace notar ahí la tradición que ellos habían recibido de San Juan, pero que a la postre llegaron a ponerse sí en orden con la iglesia de Roma. Entonces, y finalmente toda la iglesia va a celebrar el domingo la Pascua de Resurrección. Hermoso, precioso. Y ahí vamos encontrando el primado de Pedro en la comunidad de Roma, ¿no? En la iglesia romana. Ya estamos hablando siglo segundo. Y ahí encontramos esa primacía de Roma. Continuemos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia cuya fundación es la más garantizada. Qué tremendo lo que dice aquí San Irineo. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar. Y aquí remata. Porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica en la iglesia de Roma, donde estaba Pedro, ahí, ¿no? Ahí se ha conservado la tradición apostólica. Vayamos a otro texto. Luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado. Aquí empieza a enumerar, a detallar la lista de los sucesores de Pedro. Entregaron el servicio del episcopado, o sea, del obispado ahí en Roma, a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Anacleto lo sucedió después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles. Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos la predicación y la tradición de los apóstoles, que todavía resonaba, y no él solo, porque aún vivían entonces muchos que de los apóstoles habían recibido la doctrina. Incluso Clemente, el Papa Clemente en el año 95, también zanja una revuelta en esa hermosa comunidad de Corinto, en la que el Espíritu Santo había dado tantos dones, tantos carismas. Y Clemente ahí interviene porque laicos habían retirado de sus puestos a los presbíteros del lugar. Esos laicos pues se habían amotinado y Clemente interviene como obispo de Roma. Entonces ahí estamos mostrando la sucesión apostólica de Pedro y este primado de Pedro y del sucesor de Pedro ahí en Roma. Vayamos continuando. A Clemente sucedió Evaristo, a Evaristo Alejandro, y luego Sexto a partir de los apóstoles. Fue constituido Sixto. Enseguida Telésforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio.
Martirio. Siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sotero sucedido a Aniceto en este momento, Eleuterio tiene el 12º lugar desde los apóstoles. Por ese orden y sucesión ha llegado hasta nosotros la tradición que inició de los apóstoles. Qué precioso, qué hermoso. Como aquí en este libro, ¿no? San Ireneo nos está mostrando lo que la Biblia enseña, la tradición apostólica, o sea, la sucesión apostólica. Tremendo, tremendo, hermoso, maravilloso. Y eso lo ha conservado únicamente la Iglesia Católica, el magisterio, la sucesión apostólica. Y ahí, en esta sucesión, se conserva viva la tradición, viva. Por este orden y sucesión ha llegado hasta nosotros la tradición que inició de los apóstoles. No hay corrupción de tradición. Y esto, miren, aquí presten atención, muestra plenamente que la única misma fe vivificadora que viene de los apóstoles ha sido conservada y transmitida en la iglesia hasta hoy, 170 años después de Cristo, nuestro Señor, se ha conservado. Claro, sí, podría pervertirse una transmisión oral si se trata de una persona y se la pasa a otra persona y esta persona se la va a pasar a otra más, y hemos visto, comprobado en esa dinámica, en ese juego del teléfono malogrado, que puede haber un desvío y una desnaturalización del evangelio, del mensaje, pero no así. Esto ha sucedido con el evangelio porque este depósito que Cristo deja en la iglesia de su mensaje, del evangelio, es transmitido a una iglesia numerosa de personas, y que esta generación se la transmite a otra generación numerosa de personas. Entonces eso, y con el auxilio del Espíritu Santo, va a ayudar a que se conserve plenamente el evangelio sin perversión alguna del mismo. Vamos terminando. Y esto muestra plenamente que la única misma fe vivificadora que viene de los apóstoles ha sido conservada y transmitida en la iglesia hasta hoy, inclusive hasta el siglo XXI. Y luego nos va a decir Ireneo, ya en la parte 4, numeral 1, lo siguiente: siendo pues tantos los testimonios, ya no es preciso buscar en otros la verdad. Subrayo aquí la verdad, que tan fácil es recibir de la iglesia, columna y fundamento de la verdad, ¿no? Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado, les dice a los apóstoles ahí Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahí está la enseñanza, la verdad de Cristo, ya que los apóstoles depositaron en ella, en los sucesores, o sea, ahí de ellos, la iglesia, como en un rico almacén, todo lo referente a la verdad. Subrayo nuevamente, a la verdad. Los apóstoles reciben de Cristo la verdad y ellos la transmiten, la depositan como un almacén, esta verdad, a la siguiente generación, a Tito, a Timoteo, a todos ellos, etc. A fin de que cuantos lo quieran, saquen de ella, o sea, de la iglesia, y no solamente de las escrituras, de ella, el agua de la vida. Esta es la entrada a la vida. Todo lo demás son ladrones y bandidos. Por eso es necesario evitarlos y, en cambio, amar con todo afecto cuanto pertenece a la iglesia y mantener la tradición de la verdad. Miren, todos los demás son ladrones y bandidos, o sea, todos aquellos que han despreciado la enseñanza de la iglesia y no se han mantenido en la tradición de la verdad. Todos aquellos que han rechazado la tradición apostólica y que solamente dicen que se rigen nada más que con las escrituras, lo opuesto a los gnósticos.
Entonces, si se halla alguna divergencia, aún en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas, en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión, lo que es más claro y seguro? Miren qué tal pregunta. Y esta pregunta va dirigida a nuestros hermanos separados, ¿no? ¿No sería conveniente volver los ojos a las iglesias, o sea, a la iglesia más antiguas, en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión, lo que es más claro y seguro? Pero ¿qué dicen nuestros hermanos separados? Que hay que ir a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, solo la Escritura, que ella es la única fuente de fe y doctrina y que hay que acudir a ellas. Sin embargo, tienen las escrituras, pero no se ponen de acuerdo, como veíamos anteriormente. No se ponen de acuerdo. Esto es triste, deberían ponerse a pensar lo que aquí San Irineo está diciendo sobre la tradición. Y miren cómo concluye. Incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos, ¿no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias, o sea, a sus sucesores? Miren, qué contundente lo que aquí ha enseñado San Irineo de Lyon. Escrituras y tradición. Hagamos caso, pues, a lo que la iglesia ha venido enseñando durante 20 siglos de tradición apostólica, enseñando fielmente las escrituras. Todos los que abandonaron la tradición apostólica, ahí los vemos, divididos en sectas, cada uno y cada vez más dividiéndose en más y más sectas. No, aquí está la verdadera tradición que Cristo Jesús nos enseñó. Que Dios Todopoderoso los guarde y los conserve siempre con buen estado de salud y espiritual sobre todo. Y compartan el video, compartan.